Ok, pues nuevamente les doy la más cordial bienvenida y también a los que nos ven por internet, sean muy bienvenidos. La verdad es que cada domingo es un día muy especial para todos los que somos temerosos de Dios, ¿verdad? El día domingo, que es el primer día de la semana, pues es un día especial para los que no entienden, ¿verdad? Es un día especial porque en ese día es cuando tenemos ese privilegio de reunirnos con el cuerpo de Cristo. Muchas veces las personas no entienden el porqué de que la iglesia se reúne, no entienden el por qué es necesario congregarnos para escuchar la palabra, para alabar a Dios, ¿verdad? Porque hay veces que algunos, incluso cuando les comentas de que pues vengan a la iglesia o de que se congreguen, a veces te dicen, bueno, pero pues es que yo desde mi casa leo la Biblia o yo pues pongo alabanzas, ¿verdad? En mi radio y ahí puedo alabar a Dios. Pero la verdad es que sabemos que la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia somos todos nosotros. El cuerpo de Cristo somos todos nosotros. En realidad, si nosotros queremos tener una relación con Dios en esta tierra, no hay como estar cerca del cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros. Entonces, por eso es muy importante el que nos reunamos. Es muy, muy importante. Desafortunadamente el día de hoy hubo familias que no pudieron venir. Desgraciadamente, cuando se nos presentan algunas situaciones que pues son inmovibles, pues bueno, ya no hay de otra, ¿verdad? Pero la verdad es que sí es bien importante el que entendamos esa parte de lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso dice claramente en Hebreos que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque precisamente en la congregación de los santos es donde Dios envía la bendición. Es donde, como lo comentaba hace 8 días, es donde muchas personas que no eran salvas llegan a ser salvas. ¿Por qué? Porque la salvación viene por la fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la verdad es que los que estamos aquí somos privilegiados. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado esa oportunidad de tener en nuestro corazón la necesidad de escuchar la palabra del Señor. Y bueno, esto es una preintroducción, porque todavía ni siquiera es la introducción de nuestro tema, así que vayan poniendo mucha atención porque el Señor nos va a hablar en estos próximos minutos, nos va a hablar porque ese es precisamente el propósito que Él tiene de que nos reunamos los domingos, el que lo escuchemos. Hace unos momentos nosotros le cantamos, ¿verdad? Le adoramos, le hablamos, le dijimos lo mucho que lo apreciamos, que su nombre es poderoso y todas las alabanzas, ¿verdad? Que hace unos momentos llegamos a llevar a cabo, ¿verdad? Desde este recinto. Pero ahora el Señor nos quiere hablar y todos los que estamos aquí presentes también lo queremos escuchar. Por eso es que vamos a poner atención. El tema del día de hoy tiene por título La gran decisión. Y la verdad, bueno, pues como saben, hemos estado llevando a cabo la predicación expositiva del Evangelio de Juan y en ella pues hemos encontrado ese carácter amorosísimo de nuestro Señor Jesús, pero también de igual manera hemos encontrado ese carácter disciplinario de nuestro Señor Jesús. Hemos encontrado ese carácter exhortativo, ¿verdad? Él se la ha pasado exhortando a la gente que lo escucha, como lo vimos la semana pasada, y bueno, todas estas semanas que hemos estado viendo lo que Él le dice tanto a sus discípulos como a aquellos fariseos, ¿verdad? Que han estado tratando de ponerle cuatros para hacerlo caer, han tratado de hacer una serie de cosas para que nuestro Señor Jesucristo se pudiera contradecir en algo, pero como les he dicho en alguna otra ocasión, la verdad es que no sabían con quién se estaban topando, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, lógicamente, que todas esas pruebas que los fariseos les trataban de poner, pues nuestro Señor Jesús simplemente les daba la vuelta a sus pruebas
y aparte les daba una buena lección, una buena doctrina, una buena enseñanza de cada experiencia que llegaban a tener con él. Y bueno, aquí en Juan 8:31 al 38 dice la palabra de nuestro Señor así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. Señor, en esta tarde noche queremos antes que nada darte muchas gracias por este privilegio de estar en un lugar, Dios, en donde podemos relacionarnos contigo a través de tu iglesia, a través, Señor, de la alabanza de tus santos para contigo, y también a través, Señor, de la predicación del Evangelio. Hoy queremos invocar el precioso poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Dios, para que seas tú el que nos hable a cada uno de nosotros, Dios. Yo simplemente soy un servidor del reino de los cielos, soy un servidor de mi amo, que es Jesús de Nazaret, el cual me ha dado una misión de entregar un mensaje, entregar el Evangelio de Jesucristo. Y por eso te pido, Padre mío, que tomes ese lugar que solamente a ti te corresponde, Señor, en el trono de nuestros corazones y en este púlpito, para que nos hables, nos exhortes, nos lleves, Padre mío, a ese lugar en donde tú quieres que nosotros nos encontremos a través de tu palabra. Te lo rogamos, Padre eterno, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, pues miren, aquí estamos viendo una porción de la Escritura muy conocida. Aquí hay una de las frases más conocidas en el mundo entero, no solamente por la gente religiosa, sino incluso muchas empresas han llegado a tomar hasta como eslogan esa frase, ¿verdad? De que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Incluso por aquí hay una escuela muy famosa aquí en la ciudad en donde tienen ese lema, ¿verdad? De que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nada más que la mayoría de las personas en el mundo llegan a tergiversar mucho lo que la Sagrada Escritura dice. Por eso es la importancia, ¿verdad?, de cuando se predica expositivamente, porque allí nosotros vamos introduciéndonos al corazón del mensaje que el Señor quería darnos. O sea, no simplemente tomar una frase bíblica para de allí empezar a llevar a cabo a lo mejor un tema relacionado con la libertad, porque a lo mejor ahorita que todos hemos escuchado esa frase de que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pues lo más bonito, a lo mejor humanamente hablando, de esa frase es la palabra libertad. Y sobre todo para los latinoamericanos, ¿verdad?, que venimos precisamente de un trasfondo de esclavitud. Sabemos, ¿verdad?, que todos nuestros antepasados han llegado a sufrir esa situación de esclavitud. Entonces, por eso muchas veces en Latinoamérica, cuando se llega a hablar de la libertad, se llega a presentar de una manera muy triunfalista. Se llega a presentar esa palabra de una manera en la cual, pues lógicamente todos queremos ser libres de ese yugo que nos puede estar oprimiendo para no hacer lo que nosotros queremos. Y humanamente eso suena muy bonito. Sin embargo, ese no es el corazón del mensaje que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando a esos nuevos discípulos y a esos fariseos que todavía seguían en ese lugar escuchando todo lo que el Señor decía.
Aquí, si ustedes recuerdan la semana pasada, en el verso 30, lo último que se dijo fue que muchos de los que estaban ahí en ese momento escuchando a Jesús creyeron en él. La semana pasada vimos que Jesús prácticamente les estaba hablando a todos esos religiosos de aquel entonces, les estaba hablando a los fariseos. Sin embargo, con todas esas palabras que nuestro Señor Jesús les dijo, pues algunos que estaban allí creyeron en él. Y precisamente, ¿qué sucede cuando la gente cree en nuestro Señor Jesús? Bueno, pues lo empiezan a seguir, ¿verdad? Se vuelven cristianos. Precisamente ese es el significado de la palabra cristiano. Eres un seguidor de Cristo. Empiezas a tratar de imitarlo, empiezas a tratar de ser como Él. ¿Y qué pasó? Que algunos de los que estaban allí presentes creyeron en Él. Sin embargo, aquí estamos viendo que ellos de alguna manera empezaron a creer en Él, pero también seguían con muchos de sus paradigmas religiosos, seguían todavía dudando de ciertas cosas de lo que Él les estaba hablando, y seguían ellos todavía con muchas de sus estructuras de la ley, del legalismo, del religiosismo. Pero ¿qué pasa? Aquí este es un tema en donde definitivamente vemos que para que alguien pudiera seguir a nuestro Señor Jesucristo se necesita de algo llamado fe. Y en la corriente doctrinal del cristianismo se ha llegado a hablar de una fórmula de la fe. ¿Alguien de aquí ha oído hablar de esa fórmula de la fe? A ver, ¿cuál es la fórmula de la fe? Así es, Él lo dice, yo lo creo y Él lo hace. Sin embargo, fíjense que ahorita, a través de lo que nos acaba de decir la Escritura, la verdadera fórmula de la fe de un cristiano no debe de parar en el decir, Él lo dice, yo lo creo y Él lo hace. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Dios nos dice claramente en su palabra que para que tú y yo mostremos verdaderamente nuestra fe, necesitamos hacer una aplicación de nuestra fe. O sea, yo diría que la verdadera fórmula que nos está diciendo sobre todo el Evangelio de Juan en esta tarde es que Él lo dice, yo lo creo y yo lo hago. Porque ¿de qué va a servir que yo me llene de esa confianza de que la Escritura dice una serie de promesas? La Escritura nos habla de ese pacto, ¿verdad? El nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en donde nosotros podemos ser salvos. Sin embargo, definitivamente debe de haber una acción tuya y una acción mía para que tú y yo podamos ser discípulos de Cristo, para que tú y yo podamos ser libres. Efectivamente, Él es el que nos va a dar la salvación. Todo es por gracia, ¿verdad? Él es el que nos va a dar la oportunidad incluso de reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Él nos va a dar, Él va a producir en nuestras vidas el querer como el hacer. Él va a producir en nuestras vidas esa necesidad de arrepentirnos para que ahora Él reine en nuestros corazones. Efectivamente, pero ¿qué sucede después de todo eso? Que tú y yo tenemos que hacer una acción. Nosotros tenemos que hacer una acción, y aquí lo dice claramente la palabra. Dice en el verso 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecieran en mi palabra. O sea, allí ya nos está dejando una tarea a nosotros. O sea, ya no se trata nada más de saber que Él lo dice. Ya no se trata nada más de saber que yo tengo que creer en Él, sino ahora se trata de que yo aplique mi fe en tener una decisión. O sea, precisamente por eso el tema de hoy es ese, la gran decisión. Aquí nuestro Señor Jesucristo les está dando requisitos a todas las personas que en ese momento le estaban escuchando. Les está diciendo claramente que necesitan permanecer en su palabra. Ser como Jesús es algo intencional. O sea,
el que nosotros seamos seguidores de Jesucristo debe de ser algo intencional. Muchas veces tenemos ese problema de que nos vamos al otro extremo, ¿verdad?, de la fe. Nos vamos a esa situación en donde decimos, bueno, como estamos en la gracia, pues todo lo va a hacer Él. Yo no tengo que poner mi granito de arena en absolutamente nada. Y precisamente como había mucha gente que estaba pensando de esa manera desde aquel entonces, desde la iglesia primitiva, desde los primeros cristianos, ¿qué sucedió? Que Santiago escribió algo que a muchos no les gustó, que les dijo, tu fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Precisamente ¿por qué? Porque algunas personas estaban quedando con esa idea, ¿verdad? De que decían, bueno, pues ya todo lo hizo Jesús en la cruz, yo ya no necesito hacer nada. Y precisamente ahorita, desgraciadamente, existen unas doctrinas que están llevando a cabo esa filosofía, porque ni siquiera se le podría llamar una doctrina cristiana. Es una filosofía nacida en el corazón de los hombres. ¿Para qué? Para pensar que no hay ningún problema con todo lo que tú hagas, al fin que Jesucristo ya lo hizo todo, al fin que como Él ama al mundo, Él nos va a incluir a todos en el reino de los cielos. Y no, estamos viendo claramente que la palabra nos dice algo bien importante. Como les dije, a lo mejor ahorita de lo que acabamos de leer, muchos podríamos pensar, bueno, lo más importante de esta cita que acabamos de leer es que la verdad nos va a hacer libres. Pero no, amados, eso es el resultado de lo que el día de hoy nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir a ti y a mí. Tú y yo necesitamos permanecer en su palabra. Y si nosotros permanecemos en su palabra, de esa manera es como vienen todas esas bendiciones, todas esas promesas de las que esta cita nos está hablando. Y para permanecer en su palabra, yo debo de decidir permanecer en su palabra. O sea, la misma palabra nos habla claramente que tú puedes decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Hace algunos días aquí con los hermanos platicábamos precisamente de ese versículo del cual habla de que todo te es lícito, ¿verdad? Pero no todo te conviene. ¿Por qué? Porque el Señor nos da esa oportunidad de que nosotros tomemos las decisiones. Nosotros podemos decidir algo bueno, pero también podemos decidir algo malo. Entonces aquí estamos viendo claramente que la palabra nos dice algo para ser discípulos. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Por principio de cuentas, ahí estamos viendo algo también bien importante. Si aquí Jesús está diciendo serán verdaderamente mis discípulos, quiere decir que también hay falsos discípulos. Es muy fácil que hablemos de tantos falsos profetas que hay en este mundo y más en la modernidad de la iglesia. Muy fácil hablar de muchos falsos maestros, pero para que existan falsos maestros también necesitan existir falsos discípulos, porque si no, esas iglesias donde hay falsos maestros no estarían llenas, ¿verdad? Esos lugares donde hay tantísima idolatría no estaría llena, ¿verdad?, de tantos idólatras si no hubiera falsos discípulos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí nos dice claramente el Señor, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y luego aquí viene otra promesa preciosa, que a lo mejor es la que más nos puede gustar, pero que ha sido tergiversada por algunas otras doctrinas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces la gente cuando escucha eso y dice, ay, qué bueno, entonces yo con Cristo Jesús voy a ser libre, ahora sí voy a poder hacer lo que me dé la regalada gana, ¿verdad? Como decimos los mexicanos. Pero no va por ahí también la cosa. Aquí precisamente los fariseos empezaron a manifestarse, ¿verdad? Así de alguna manera, así como diciendo, bueno, pues tú ¿por qué nos dices este tipo de cosas, verdad? Si nosotros nunca hemos sido esclavos. Por principio de cuentas sabemos que los fariseos eran unos mentirosos de primera marca. Sabemos que claro que ellos habían sido esclavos, fueron esclavos de Egipto, fueron esclavos de Babilonia. Es más, en ese momento estaban viviendo una especie también de esclavitud bajo el Imperio Romano. Sin embargo, el religioso siempre le gusta mentir.
con tal de encubrir su religiosismo, siempre le gusta mentir. Si decides permanecer en la palabra de Jesús, te conviertes en un discípulo. Y si eres un discípulo, eres verdaderamente libre. En el momento en que nosotros nos convertimos en un discípulo de Jesús, hay una serie de situaciones que vienen y acontecen en nuestra vida, en nuestra nueva naturaleza. O sea, por principio de cuentas, empezamos a pensar de una manera diferente. Como lo digo frecuentemente, la verdad es que alguien no puede decir que ya es cristiano si no hubo un antes y un después en su vida. Así de la misma manera como sucedió en el mundo entero, ¿verdad? Si tú vas al calendario, te vas a dar cuenta que vas a ver un calendario que dice después de Cristo. Hay un calendario que dividió precisamente nuestro Señor Jesucristo en el antes y en el después de Cristo. De la misma manera debe de suceder en nuestras vidas. Debe de haber un antes y un después de Cristo. Si no, entonces, ¿qué quiere decir? Que la verdad estás viviendo solamente una religión. Solamente tú estás yendo a un lugar en donde se te predica la palabra de Dios, o se te llega a predicar una conferencia de esas de superación personal, exitosas, triunfalistas, lo que tú quieras, pero sales de ese lugar igual. A lo mejor sales muy emocionado, ¿verdad? Porque eso es lo que llega a lograr muchas veces ese tipo de predicaciones, o que ahora ya le llaman conferencias, para que tu vida sea mejor, y sales a lo mejor muy motivado, ¿sí? Porque esa es la intención, ¿verdad? De una plática motivacional, que salgas muy motivado. Pero esa motivación se desinfla en cualquier momento. Lo único que verdaderamente va a transformar tu vida es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que verdaderamente va a transformar nuestra vida es el que tú y yo tomemos la decisión de permanecer en esa palabra que se nos ha sido predicada. Como hace 15 días creo que lo comentaba, de nada sirve que vengamos aquí a usar nuestro tiempo en un día domingo, en la tardecita, en la cual a lo mejor muchos quisiéramos a lo mejor ir al cine, o quisiéramos estar en nuestra casa viendo una película, no sé, ¿verdad? Qué sé yo, a la gente le gusta hacer muchas cosas. Y que yo diga, me voy a sacrificar en no hacer esto, voy a ir a la iglesia. Pero que yo venga a la congregación y que yo salga de la misma manera como entré, de nada sirve. Todos perdimos el tiempo. Los que estamos preparando el mensaje, los que se preparan para venir, los de la alabanza, todos vamos a estar perdiendo el tiempo si realmente nuestras vidas no son transformadas. Entonces, aquí nuestro Señor Jesús nos dice claramente que si permanecemos en su palabra vamos a ser discípulos. ¿Y qué quiere decir, por principio de cuentas, la palabra permanecer? En el griego, precisamente cuando se hablaba de esta palabra, es la misma palabra que decir morar o vivir. O sea, aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, si ustedes viven en mi palabra, si ustedes moran en mi palabra, o sea, se mudan de ese mundo en el que antes ustedes vivían, con todo lo que aprendían de la gente, que aprendían de las religiones, que aprendían de la filosofía. Ahora, si ustedes se mudan de ese lugar para ahora ir a vivir en mi palabra, eso los va a convertir en mis discípulos. Y en el momento en que ustedes se conviertan en mis discípulos, van a ser libres. Pero no libres de hacer lo que quieras, no libres de empezar una vida de relajo, no, a eso no es a lo que se refiere el Señor. El Señor se refiere precisamente de que seamos libres, de que ahora sí podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque esa es una diferencia muy grande. Es como aquellas personas, ¿verdad?, que le oran al Señor diciendo, Señor, por favor, ayúdame a cumplir todos mis propósitos que tengo. Señor, por favor, ayúdame porque tengo este negocio y quiero que este negocio que acabo de emprender sea exitoso. Es muy diferente esa oración a decirle, Señor, ahora yo quiero que tú me uses para todos los propósitos y proyectos que tú tengas. Esas empresas que yo he querido llevar a cabo, esos sueños que hay en mi mente,
que se hagan a un lado, Señor, porque ahora lo que yo quiero cumplir son tus sueños y no los míos. Esa es una oración muy diferente. La primera oración es la de todos los religiosos. Todos los religiosos siempre le pedimos al Señor, como si Él fuera un amuleto, de que cumpla todos nuestros deseos, como si Él fuera el genio de la lámpara maravillosa. Sin embargo, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que precisamente cuando nosotros seamos discípulos de Jesús, es para que ahora nosotros caminemos en el corazón de Jesús, que ahora la vida de Jesús se lleve a cabo a través de la nuestra. Y de esa manera nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Precisamente ese es el propósito de ahora ser cristiano. Ese es el propósito del bautismo, ¿verdad? O sea, el bautismo representa el hecho de que tú estás muriendo en Cristo cuando estás siendo sumergido en las aguas, y cuando sales de las aguas ahora estás resucitando en Cristo. Ya estás dejando tu manera vana de vivir para ahora resucitar en Cristo Jesús. Ese es precisamente el proyecto del Señor con esa redención que Él nos ha otorgado a todos los que somos sus discípulos. Ahora, la palabra disciplina viene precisamente de la palabra discípulo. Si tú eres discípulo de Jesucristo, pues necesitas entender que el Señor te va a disciplinar. Necesitas entender que ahora tienes la libertad para poder cumplir con todas las exhortaciones que Dios te va a hacer. Ahora vas a poder tener la libertad de ser disciplinado por Jesús. Antes no teníamos esa libertad. Antes tú decías, híjole, yo por más que quiero dejar este vicio, no lo puedo dejar. ¿Cierto o no es cierto? Sin embargo, de eso ahora es de lo que el Señor ya te hizo libre. Ahora sí tienes la libertad de poderle agradar al Señor. Ahora sí tienes la libertad de poder escuchar su palabra y alimentarte de esa manera tan hermosa como lo hacemos los hijos de Dios. Antes no, antes escuchabas la Biblia y te aburrías. Antes tú ibas pues, religiosamente al lugar donde tenías que ir. La mayoría venimos de una religión demasiado fanática, ¿verdad? En donde pues íbamos nada más por cumplir. Y habían veces que también íbamos porque allá afuera del lugar donde nos congregábamos había unos buenos tamalitos, ¿verdad? A lo mejor decías, bueno, pues voy a ir para saliendo a echarme unos tamalitos, pero la verdad no ibas por convicción, no ibas por amor, por anhelo de estar escuchando la palabra del Señor. Pues de eso es de lo que el Señor nos hace libres cuando ahora somos sus discípulos. De que tengamos ahora sí la libertad de poder meternos en las cosas del Señor con anhelo, con gozo, con amor. Colosenses 3:16 aquí nos dice algo precisamente para que entendamos de qué nos estaba hablando el Señor. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahí está el prototipo de lo que es la libertad en Cristo. Ahí está el prototipo de lo que es permanecer en la palabra de nuestro Señor. Aquí lo dice claramente, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. No solamente dice more en ustedes, dice more en abundancia en ustedes. ¿Y por qué es necesario que nosotros podamos comprender que la decisión más grande que tú y yo podemos tomar es decidir permanecer en la palabra del Señor? Yo les voy a explicar el por qué. Tú y yo sabemos que por naturaleza somos pecadores. Tú y yo por naturaleza venimos de ese ADN de Adán y de Eva. Una naturaleza caída. Una naturaleza en la cual nadie nos necesita enseñar a pecar. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado. Y el pecado nos separa de Dios.
El pecado no nos permite llegar al reino de los cielos. El pecado no nos permite poder tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. El pecado no nos permite que el Espíritu Santo more en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras nosotros estemos permaneciendo en la palabra del Señor, eso nos va purificando a ti y a mí. Porque una cosa es cuando nosotros venimos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, Él nos da la salvación y en ese momento ya somos justificados. Ya tenemos la libertad para empezar a involucrarnos en todas las cosas de Dios. Pero tú y yo seguimos bien manchados de pecado. Por principio de cuentas, mientras vivamos en este cuerpo, el mismo Pablo lo decía, ¿verdad? ¿Quién me podrá quitar este yugo que tengo del pecado? O sea, yo pienso de una manera, pero mi cuerpo quiere hacer otras cosas, ¿verdad? Estoy parafraseando. ¿Y por qué es que él decía eso? Porque habitaba todavía su alma en un cuerpo pecaminoso. Tu cuerpo y el mío todavía no están redimidos. Ya se redimió nuestra alma cuando vinimos a Cristo Jesús. Sin embargo, nuestro cuerpo va a ser redimido hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras vivamos en este cuerpo nos va a seguir pidiendo pecar. Así de sencillo. Pero ¿qué sucede? Que el Señor nos está diciendo claramente algo. Ustedes deben de morar en abundancia en mi palabra. Porque si nosotros moramos en abundancia en su palabra, eso nos va a estar renovando día con día para que de esa manera no nos sigamos inundando en el pecado. O sea, un ejemplo es como si de repente tú tienes un envase de vidrio así transparente y está lleno de agua, pero ahí en ese envase que está lleno de agua se te ocurre echarle tinta negra. ¿Qué va a suceder con ese envase? Pues ya no se va a ver transparente, ¿verdad? Como se veía con el agua que cuando estaba así clarito, ¿verdad? No, ahora se va a ver a lo mejor hasta negro, ¿verdad? Igual y hasta la tinta va a dominar de tal manera que se va a ver totalmente negro. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para que nuevamente en ese frasco se vea agua limpia, agua transparente? Por principio de cuentas voy a tener que vaciar, ¿verdad? Todo el contenido cochino que quedó en el envase, lo voy a tener que vaciar. Pero en el momento en que yo lo vacíe, lo vuelvo a parar, la verdad, ¿tú ya lo vas a ver limpio? No, porque quedó algo, van a quedar ahí muchos residuos de la tinta. Bueno, ¿qué es lo que aquí nos está diciendo el Señor? Que ahora nosotros ya fuimos vaciados, ¿verdad? Ya somos nueva naturaleza. Pero como somos nueva naturaleza, hay muchas cosas que de nosotros pues ya no vamos a tener problema. Nuestra alma ya es justificada. Nuestro espíritu, ese le pertenece a Dios, que es el que va a darnos la oportunidad de que tú y yo podamos seguir relacionándonos con el Señor. Pero todavía existen unas manchitas por allí llamadas cuerpo, porque somos seres tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ese cuerpo todavía sigue con todas esas manchas. Pero ahora, ¿qué nos dice el Señor? Que ese envase hay que ponerlo bajo el chorro del agua. Y tú abres la llave y ¿qué va a suceder? Que va a estar cayendo el agua y conforme se vaya llenando ese envase, se va a ir limpiando cada vez más el envase. Eso es permanecer en la palabra de Dios. Ayer o no sé qué día hablaba con una de mis hijas de que es importantísimo que nosotros nos estemos saturando de las cosas del evangelio. No tiene nada de malo, al contrario. Claro, la gente que no es de Dios te dicen eres un fanático, ¿verdad? Porque diario lees la Biblia, porque te encanta estar yendo a los servicios, porque la música que oyes es música que alaba a Dios, y la gente del mundo, lógicamente que no les gusta, ¿verdad? Porque la gente del mundo, como no son hijos de Dios, pues ellos lo que quieren es chotearte, es hacerte sentir mal. ¿Para qué? Para que tú retrocedas. Pero la Biblia nos dice claramente que si nosotros permanecemos en su palabra, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Y si somos verdaderamente sus discípulos, vamos a ser verdaderamente libres. ¿Libres de qué?
de ya no estar haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Vamos a ser libres de poder vivir como se vive en el reino de los cielos. Porque si yo quiero vivir en el reino de los cielos y desde aquí en la tierra no estoy haciendo nada para practicar todo lo que se hace en el reino de los cielos, la verdad es que ni a ti ni a mí nos va a gustar el reino de los cielos. Porque estamos tan apegados a la manera de vivir en este mundo que no vamos a poder estar en el reino de los cielos. Ni nos va a permitir Dios estar en el reino de los cielos, y ni a ti ni a mí nos gustaría. Porque nos gusta tanto el mundo que allá nos vamos a aburrir. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la palabra. Tenemos que estarnos saturando completamente del evangelio. ¿Para qué? Para que no haya huecos en nuestra vida, en nuestra alma, para estar pensando en los vicios, para estar pensando en todas esas cosas que no nos hemos podido quitar, que sabemos perfectamente bien que nos atormentan, cosas que no nos permiten vivir tranquilamente, cosas, nuestros hábitos, esos hábitos que muchas veces tenemos, nuestro carácter. Yo no voy a poder cambiar mi carácter diciéndome a mí mismo, voy a cambiar el carácter, voy a cambiar. No, amado, no, yo lo que necesito es más bien suplir todos esos hábitos negativos por hábitos positivos. Yo el día que empecé a dejar ciertas costumbres fue porque hubo costumbres más poderosas, más grandes, que hicieron que mi mente ahora pensara en esas nuevas costumbres. Es lo mismo que aquí nos está diciendo el Señor. ¿Cómo yo le puedo hacer para dejar todas esas malas costumbres, esos malos hábitos, ese mal carácter, esos pecados? Saturándome de la palabra del Señor. Mientras yo esté morando en la palabra del Señor, eso es lo que verdaderamente va a cambiar mi vida. Y lo más hermoso, va a cambiar la vida de mi entorno también, de la gente que me rodea, de mi familia. Nosotros no debemos de permitir que haya algo que pueda estar encima de todas las cosas que me relacionan con Jesucristo, con el reino de los cielos. Y vamos a seguir leyendo en el verso 33. Acompáñenme a Juan 8:33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Como ahorita les dije, los fariseos son unos mentirosos y lo hemos estado viendo, ¿verdad? En todas estas prédicas anteriores vemos claramente cómo mienten y mienten con tal de salirse con la suya. Pero aquí también hay un detalle bien importante que yo veo. Se supone que dice la palabra que los que estaban ya escuchando la enseñanza de Jesús son los que habían creído en Él, ¿no? O sea, como tú y como yo. Tú y yo creímos en Él, precisamente por eso estamos aquí, por eso somos cristianos, por eso es que somos nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque creímos en Él. Sin embargo, por eso es la importancia de ver cómo la Biblia nos exhorta no solamente a los que están fuera del gobierno de Dios, no solamente a la gente que no son nacidos de nuevo, a los que no son cristianos, nos exhorta a nosotros mismos también. ¿Por qué? Porque todos, aunque ya hayamos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como ahorita lo estábamos comentando, pues a final de cuentas siempre en lo profundo de nuestro corazón va a haber cierto religiosismo, va a haber cierta mentira, ¿verdad? Van a haber cosas en las cuales nosotros mismos queremos muchas veces justificar algunas actitudes negativas nuestras. Bueno, aquí ellos apenas estaban conociendo a nuestro Señor Jesús, apenas estaban creyendo en Él. Sin embargo, luego empezó a surgir ese religiosismo, ¿verdad? Esa egolatría, porque ese es un mal que todos lo llevamos dentro también. Nosotros podemos combatir la arrogancia, podemos combatir la soberbia, pero eliminarla de nosotros hasta que nuestro Señor Jesucristo pueda redimir nuestro cuerpo. Porque a nuestro cuerpo le encanta ser orgulloso, a nuestro cuerpo le encanta la soberbia. Pero ¿qué sucede? Aquí precisamente ellos luego empezaron
a reaccionar, ¿verdad? Así como, ¿por qué nos dices esclavos, no? O sea, luego se sintieron ofendidos. Y muchos cristianos así somos. De repente hay alguna palabra que nos llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y a veces se salen diciendo, ay, ese pastor de veras. Una vez hubo una persona que se acercó al final de la predicación y me dice, no, pastor, de veras que lo bueno es que tú no eres Dios, porque si tú fueras Dios, tú ya me hubieras mandado al infierno desde cuándo, ¿verdad? Estaba bien enojado, ¿por qué? Porque se habló de un tema pecaminoso que él lo abrazaba tremendamente. Y yo solamente le digo, brother, pues es que no fui yo. O sea, si tú te ofendiste por lo que dije es Biblia. Y eso fue escrito por el Espíritu Santo, eso lo inspiró el Señor. Entonces, si te sentiste ofendido, a mí no me lo reclames, reclámaselo mejor al Señor. ¿Por qué? Porque precisamente la palabra de Dios, eso es lo que va haciendo en nuestras vidas. Es el chorro de agua que está limpiando y está limpiando ese envase. ¿Para qué? Para que no se vuelva a contaminar y no vuelva a regresar a esa oscuridad tan tremenda en la cual tú y yo vivíamos. Ese es precisamente el propósito del Señor. Pero aquí ellos luego se enojaron. ¿Por qué? Porque el religiosismo es ciego y cautivo de sus creencias erróneas. Esa es una frase que el día de hoy les dejo aquí para que nosotros la meditemos, y sobre todo las personas que nos ven por internet que no han querido entregar su vida a Jesucristo. Porque hay mucha gente que ve nuestras predicaciones, sin embargo no han querido entregar su vida a Jesucristo. Les gusta escuchar la palabra de Dios por el hecho, como lo comentaba ahorita, muchas veces los religiosos llegan a tener esa necesidad de estar escuchando la Biblia como para calmar un poquito sus conciencias. Y eso es lo que te pasaba a ti y a mí cuando andábamos en la religión oficial de Latinoamérica. Eso es precisamente lo que hacíamos. Para calmar nuestras conciencias decíamos, voy por lo menos a la bendición. Y que si acaba de nacer uno de mis hijos, pues lo llevo a cumplir, ¿verdad? Con el sacramento del bautismo. Y voy a hacer esto y lo otro. ¿Para qué? Para calmar nuestras conciencias. Pero la verdad es que ni a ti ni a mí nos gustaba obedecer lo que la palabra de Dios decía. Por eso precisamente es la necesidad de que seamos discípulos de Jesús. Por eso es la necesidad que tú y yo tenemos de tomar esa decisión. No es algo que va a caernos del cielo. O sea, amados, y perdónenme los que me ven por internet y tienen esas doctrinas, pero no existe eso de que yo pueda pasarte mi manto, mi unción. No existe eso de que de repente digan, ya ven de qué manera es como yo profetizo, yo hago esto, yo hago lo otro, aquello. A ver, mira, ahorita Dios me está dando la visión de que fulanito de tal, el que venga y traiga un pacto aquí de 10,000 pesos en este sobre que les estoy poniendo, yo le voy a transferir la unción que Dios me ha dado. Eso es mentira, eso no existe en la Biblia. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de seguir a Jesucristo para ser discípulos de Jesucristo. No existen esas cosas esotéricas que mucha gente llega a llevar a cabo con tal de manipular a un grupo de personas y con tal incluso de ellos también sentirse con el poder de ellos transferir una unción. No, amados, todos tenemos la misma unción de nuestro Señor Jesucristo cuando venimos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando tomamos la gran decisión de dejar de seguir al mundo y ahora seguir a Jesucristo. Esa gran decisión es la que verdaderamente a ti y a mí nos va a dar la oportunidad de ser discípulos de Jesucristo y ser libres del pecado y ser libres de la condenación y ser libres de todas las acechanzas que el mundo te ofrece. Eso es precisamente lo que la palabra dice. No que tú y yo podamos estar transfiriendo algo. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. La salvación no se hereda. Yo no puedo heredarle a mis hijos la salvación, ni mucho menos. Ahora, hay algo bien importante. Aquí estamos viendo que estos hombres hablaban algo que era verdadero. Dice, linaje de Abraham somos. Claro, los judíos, linaje de Abraham son. Pero la verdad es que no es lo mismo ser descendiente a ser hijo. O sea, tú puedes ser descendiente de Abraham, tú puedes ser descendiente de tu tío,
de tu abuelo, de tu bisabuelo. Pero no es lo mismo que seas descendiente de un pariente a que seas hijo. O sea, si tú eres hijo, vas a ser discípulo en el plano espiritual. Tú te vas a parecer a tu papá. Tú vas a hacer lo que tu padre hace. Pero si tú dices, yo soy linaje de Abraham, pero haces todo lo contrario a lo que Abraham hizo, pues como Jesús les dijo, pues sí, serán linaje de Abraham, ¿verdad? En Génesis 21:8 encontramos algo por lo cual precisamente los judíos se jactaban de decir eso, de decir que eran linaje de Abraham. Porque aquí miren, aquí yo sé que todos conocemos esta historia, pero la vamos a recordar, pero a la luz de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 21:8 dice así: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, que el hijo de Agar, la egipcia, y de Abraham se llamaba Ismael, ¿verdad? El cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces, aquí vemos una promesa que Dios le hace a Abraham, pero también una exhortación, un mandato. O sea, le dice, todo lo que te está diciendo tu esposa Sara, tienes que hacerlo. Imagínense, ¿verdad? Qué tremendo ha de ser eso, de que a pesar de que ese hijo no era de tu esposa legítima, sino de una esclava, pero era tu hijo. Y yo creo que le tenía cierto aprecio. Pero aquí precisamente es una sombra de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Aquí se está mostrando algo que tú y yo conocemos como el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto lo representa el hijo de la esclava, que era Ismael. El hijo de la esclava, que era Ismael, representa al antiguo pacto, o sea, a la ley mosaica. Sin embargo, Isaac representa el nuevo pacto, que es en el que tú y yo estamos en Cristo Jesús. Ese nuevo pacto en donde tú y yo ya disfrutamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que los judíos se jactaban precisamente de decir, nosotros somos descendencia, somos linaje de Abraham, refiriéndose a que ellos no eran linaje de Ismael, refiriéndose a que ellos no eran hijos de la esclava, sino que ellos eran hijos de la libre, de Sara, no de Agar, que era la esclava. Entonces, esa es la manera de ver a nuestro Señor Jesucristo, de ver el nuevo pacto y el antiguo pacto a través de esta cita que acabamos de leer. Y por eso es que ellos se jactaban de esa manera. Pero veamos qué es lo que Jesús les responde en el verso 34, Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Aquí los judíos querían reconocerse a ellos mismos como linaje de Abraham, pensando que de esa manera ellos ya automáticamente ya tenían pase para el reino de los cielos. Precisamente como lo hace toda esa gente religiosa, ¿verdad? Tú le preguntas a un religioso a dónde te vas a ir cuando te mueras,
y aunque son personas que son pecadores, pero de los buenos, ¿y qué te dicen? Yo me voy a ir al cielo. Incluso lo ves, ¿verdad? Se muere uno de sus familiares, ¿verdad? Que era un alcohólico, ¿verdad? Que era un corrupto, que era un tranza, que era una... Y dicen, en paz descanse. Porque es ese mismo espíritu que tenían esos fariseos. Ese espíritu religioso que dice, no, es que a mí me bautizaron de chiquito. Yo tengo el linaje de Abraham. Yo no soy esclavo de nada ni de nadie. Claro que eres esclavo de tu pecado. ¿Por qué? Porque no puedes dejarlo. Inmediatamente se ve que no eres hijo de Dios, porque si fueras hijo de Dios, las cosas que Dios hace, tú también harías. Tú te gozarías con todas las cosas buenas. Tú te gozarías con el evangelio. Tú te gozarías con predicar, con evangelizar, con hacer todo lo que va a llevar a cabo el reino de los cielos. Pero ellos pensaban que eran salvos. Ellos pensaban que no eran esclavos. Sin embargo, aquí le dice Jesús claramente de qué es de lo que iban a ser libres: del pecado. De eso es de lo que el Señor nos hace libres, amados. No nos hace libres para andar haciendo fechorías. Porque hay gente, ¿verdad?, que cuando tú los invitas a la iglesia cristiana te dicen, no, yo ahí no voy, porque ahí todo te prohíben. No, ahí, es más, un pariente mío muy querido, de plano así me lo dijo, me dice, compadre, la verdad es que me encantan las alabanzas, me encanta la predicación, me encanta, pero ¿sabes nada más por qué no me hago cristiano? Porque no quiero dejar de tomar. Así de plano me lo dijo, bien sinceramente, ¿verdad? Pero esa sinceridad, como aquel gobernador, ¿verdad? Que le dijo a Pablo, por poquito y me hago cristiano, por poquito y me convences, ¿verdad? Y Pablo le dijo, pues sí, pues por poquito y eres salvo. Entonces, ¿qué sucede? Que es precisamente esa situación, que si tú y yo entendemos lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde, esa es la decisión que nos va a llevar a ser verdaderamente discípulos y verdaderamente libres. Libres de la condenación, libres del pecado, libres de poder ahora sí amar a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque la gente que no es libre del pecado no puede amar a Dios, no puede adorarlo, no puede hacer absolutamente nada para relacionarse con Él. Al recibir a Cristo, soy libre de la paga del pecado. Permaneciendo en su palabra, soy libre del poder del pecado. Y cuando Él venga, seremos libres de la presencia del pecado. O sea, aquí necesitamos entender esta situación precisamente porque luego las personas piensan, incluso hay doctrinas que creen que nuestro cuerpo ya está redimido también. Es más, hay personas que de plano dicen que nosotros ya no somos pecadores, cuando que la Biblia dice que tú y yo ya no practicamos el pecado, o sea, ya no nos gozamos con el pecado. Pero el mismo Pablo, en este cuerpo, él sabía perfectamente bien que tenía muchos deseos de seguir pecando. Sin embargo, como Pablo sí era un verdadero discípulo de Jesús, él ya era libre. Él permanecía en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y eso lo liberaba del poder del pecado. ¿Sí me estoy explicando? Porque es que cuando la gente no entiende esto, o se va a un extremo en donde te dicen que ya no somos pecadores, y eso incluso es una blasfemia, porque el mismo Señor lo dice en su palabra. Si tú dices que no eres pecador, estás haciendo mentiroso a Dios. Sí somos pecadores, sí tenemos un cuerpo pecaminoso, pero ya no practicamos el pecado. ¿Por qué no practicamos el pecado? Porque permanecemos en la palabra del Señor, y el estar permaneciendo en la palabra del Señor, eso nos libra del poder del pecado. O sea, ya no es poderoso el pecado sobre mi vida porque estoy permaneciendo en la palabra de Dios. ¿Sí estamos aquí? Pero mi cuerpo todavía sigue con esas manchitas de la tinta en el envase. Mi cuerpo todavía sigue siendo de aquí. Cuando regrese mi Señor Jesús, en esa segunda venida, es donde resucitará a vivos y muertos y su reino no tendrá fin.
En ese momento es cuando tu cuerpo y el mío va a ser glorificado juntamente con Cristo. Y ahora sí, cuerpo, espíritu y alma van a ser totalmente redimidos. Van a pertenecerle completamente a nuestro Señor. Y eso es algo digno de adoración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo para todos nosotros. Caminar bajo la gracia de Jesús es una decisión intencional. Es intencional. O sea, no podemos decir que, ay, voy a ser un buen cristiano cuando me nazca, ¿verdad? Porque muchos así lo manejan de esa manera. Dicen, voy a dejar de tomar cuando me nazca. Voy a diezmar cuando me nazca. Voy a dejar de ser chismoso cuando me nazca. No, amado. No, eso no es lo que nos está diciendo la Biblia. Es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Y sobre todo porque el Señor ya nos dio las herramientas, ya nos dio las armas necesarias para tomar una buena decisión. Yo tengo que decidir dejar de ser un chismoso. Yo tengo que decidir dejar los vicios. Yo tengo que decidir dejar los malos hábitos. Yo tengo que decidir dejar de andar gritoneándole a la gente. Yo tengo que decidir dejar de ser un soberbio. ¿Amén o no amén? Los estoy viendo muy serios. Tenemos que tomar la gran decisión. Tenemos que entender que el Señor nos ha dado ese libre albedrío para que tú y yo tomemos las buenas decisiones y dejemos a un lado todas las cosas que no nos convienen y que nos alejan de la presencia del Señor. Gálatas 4:21. Acompáñenme a Gálatas, por favor. Gálatas 4:21. Díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba, precisamente aquí se refiere Pablo a nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo es donde encontramos esa libertad. En nuestro Señor Jesucristo es donde encontramos el nuevo pacto. En nuestro Señor Jesucristo es donde nosotros podemos ser verdaderamente libres. Sin embargo, como se los comenté desde hace rato que leímos Génesis, lo que era la mamá de Ismael, la esclava, Agar, ella representa la ley. ¿En dónde fue donde se dieron los 10 mandamientos? En el monte Sinaí. En ese monte Sinaí se dio la ley mosaica, la ley de Moisés, donde están los 10 mandamientos. ¿Realmente tú y yo podemos cumplir los 10 mandamientos? Los judíos jamás los pudieron cumplir. Y menos que aparte de esos 10 mandamientos, ellos querían poner otros más y otros más y otros más y otros más. Y luego ese Talmud, que es un libro terrorífico, que va totalmente en contra del corazón de Dios. No se puede cumplir. Y si lo quieres cumplir, ¿sabes qué sucede? Que te estás volviendo más pecador que cualquier otro más. ¿Por qué? Porque hasta en eso estás cayendo en una herejía. Realmente los 10 mandamientos no se hicieron para que se cumplieran. Los 10 mandamientos se hicieron para que tú y yo entendiéramos
que necesitábamos la salvación de Jesucristo. Los 10 mandamientos se hicieron para que viéramos, híjole, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro, se tiene que hacer aquello. Yo no lo puedo hacer. Pero cuando venimos a Cristo Jesús y nos convertimos en sus discípulos, ¿ahora qué crees? Que tú y yo anhelamos cumplir los 10 mandamientos. Lo anhelamos. En el momento en que fallamos por no cumplirlos, ¿por qué? Porque, como les digo, seguimos siendo de carne y hueso, seguimos teniendo los mismos problemas que también Pablo tenía, no los podemos cumplir, pero ahora tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo hombre. Y eso es precisamente de lo que nos está hablando la palabra. Pero los Gálatas, ¿qué estaba sucediendo con ellos? A ellos se les había predicado el evangelio de la gracia. Pablo había ido y se les había predicado ese evangelio de la gracia, que es lo mismo que ahorita nosotros estamos predicando. Esta predicación ya se les había dado a los Gálatas, pero de repente por ahí llegaron algunos judaizantes a decirles: está bien que Jesucristo es nuestro Salvador y el de ustedes también, pero tenemos que hacer cosas que la ley dice que tengamos que hacer. Tenemos que hacer ciertos rituales, tenemos que circuncidarnos, tenemos que cumplir con esto, cumplir con lo otro, cumplir con aquello, y aparte todo lo que dice también Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que Pablo empieza incluso a regañar a los Gálatas, diciéndoles: ustedes iban en una muy buena carrera. ¿Qué les hicieron para que ustedes empezaran a cambiar su manera de ser? ¿Por qué quieren regresar otra vez a ser esclavos de la ley? Porque eso es lo que representa precisamente Agar. Eso es lo que representa el antiguo pacto, una esclavitud en la ley, porque la ley no la vamos a poder cumplir jamás. Entonces, si tú no puedes cumplir algo, pues eres esclavo de eso. ¿Si estamos aquí? Entonces, eso es de lo que nos está hablando aquí la palabra. Sinaí representa la ley mosaica, algo que tú y yo no lo podemos cumplir. Sin embargo, que ahora tú y yo anhelamos cumplir. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios dice que no te hagas imágenes, dices: ya no me las hago porque amo mucho a Dios y sé que Él es celoso. Cuando Dios te dice: honra a tu padre y a tu madre, yo voy a honrar a mi padre y a mi madre. ¿Por qué? Porque eso es algo que viene del corazón de Dios. Yo sigo cumpliendo con la ley moral de Dios. Yo no voy a cumplir con todos los rituales del antiguo pacto. Sin embargo, los 10 mandamientos representan la ley moral de Dios. Lo anhelo hacer. ¿Por qué? Porque ahora ya no está escrita en unas tablas de piedra. Ahora esa ley ya está escrita en mi corazón y en mi mente. Ya estoy sellado por la ley de mi Señor Jesucristo, la ley moral de Dios. Y ahora yo anhelo dejar de pecar, porque ya soy libre de esa esclavitud del pecado. ¿Gracias a qué? No a mis obras, sino a que tuve la decisión de recibir toda esa gracia de mi Señor Jesucristo para ser su discípulo y poder ser verdaderamente libre. Eso es precisamente lo que el Señor el día de hoy nos está hablando. En el verso 37, ya con este terminamos la cita de Juan, dice: sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Y de hoy en 8 vamos a ver precisamente quién era el padre de esos religiosos. Bueno, creo que ya sabemos, ¿verdad? El padre de la mentira. ¿Qué sucede? Que aquí claramente nuestro Señor Jesucristo vuelve a decir algo muy enfático. Dice: yo hablo lo que he visto, en el 37. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Se han dado cuenta que últimamente hemos estado haciendo mucho énfasis en la palabra de Dios, en la escritura, en la Biblia? Como les platiqué hace 3 semanas, tuve la oportunidad de predicarle a los pastores de esta región y les hablé sobre eso. Les hablé sobre la suficiencia de la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura es Cristo, Él es el verbo. Entonces vean la importancia cuando las palabras de Jesús se escuchan delante de la gente, son las que verdaderamente tienen poder, tanto para la vida eterna,
como para que todos aquellos que están muertos se sientan ofendidos. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. O una de dos, o te salva o te ofende. Porque la gente que no quiere ser salva se va a ofender con la palabra de Dios. Se va a ofender con todo lo que ahorita nosotros estamos hablando. Si hay personas que nos están viendo en el internet y no quieren ser discípulos de Jesucristo, se van a ofender. Y frecuentemente pasa, porque luego hasta comentarios ahí nos ponen de gente que son satánicos, gente que son muy religiosos y sienten que se les ofendió a sus ídolos, o sienten eso, se ofenden. Sin embargo, es tan hermoso saber que muchas de esas personas que verdaderamente han tomado la decisión de permanecer en la palabra de Dios, son salvos y son librados de esa muerte eterna en el infierno. Eso es precisamente el propósito del evangelio. Un hijo busca servir al padre versus un religioso busca servirse del padre. Esa es una de las maneras que vemos, ¿verdad?, del actuar de un religioso. Un religioso viene a las congregaciones a servirse de las congregaciones. Un religioso viene a ver qué puede sacar de la congregación. Un religioso viene todo el tiempo con un antropocentrismo tremendo, buscando la manera de que oren por él, de que le den los mejores lugares, de que todo el tiempo le pongan mucha atención. El día que a lo mejor alguien no lo saluda, ya se quiere ir de la iglesia. Una serie de cosas, porque no ha entendido lo que es ser un verdadero discípulo. No ha entendido lo que es permanecer en la palabra de Dios. No ha querido tomar la gran decisión de ser un seguidor de Cristo. Y al ser seguidor de Cristo, te conviertes en un siervo de Jesucristo. Sin embargo, como en todos lados, Jesús mismo lo dijo, que en la iglesia se iba a encontrar trigo y cizaña. Hay muchas personas que vienen a tratar de servirse de Dios. Son aquellos, como les decía, su oración todo el tiempo va a ser: Señor, te pido, ayúdame, ayúdame. Todo el tiempo va a estar queriendo ver qué le saca a Jesús. Sin embargo, un verdadero discípulo de Jesús todo el tiempo está diciéndole: Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, yo quiero hacer algo para poner mi granito de arena y que esta ciudad de Celaya pueda salir de esas tinieblas en las que se encuentra. Señor, yo quiero servir en el evangelio. Yo quiero llevar la palabra de Dios a toda mi ciudad, para que mi ciudad verdaderamente pueda ser transformada de la misma manera que yo lo he sido. Eso es precisamente el corazón de un hijo. Pero el corazón de un religioso o de un descendiente, como aquí lo veíamos, de estos fariseos, pues es nada más ver la manera de servirse de Dios y de todo lo que conlleva. Romanos 6:15, con esta cita terminamos, dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Eso es precisamente la promesa tan hermosa que el Señor nos da el día de hoy a ti y a mí, amado. Tomemos la gran decisión, tomemos la buena decisión de ser discípulos del Señor, de ser verdaderos discípulos de Cristo, siguiéndolo a Él, no siguiendo todas esos estratagemas que el enemigo ha querido traer y ha introducido incluso en muchas doctrinas en la iglesia. Esas doctrinas de hombre que simplemente buscan manipular a la gente. No, amado, tú y yo tenemos la promesa más hermosa del Señor. No que si pactamos con Él se nos van a duplicar las finanzas. No, amado, ¿eso de qué sirve? Aquí se queda de todas formas.
El Señor nos ha prometido que si tú y yo somos sus discípulos, si tú y yo permanecemos en su palabra, vamos a ser libres del infierno, vamos a ser libres de la condenación, vamos a ser libres del pecado, vamos a ser libres de todas esas cosas que nos separan de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la verdadera promesa y es la que a ti y a mí nos debe de importar. Y te hago una pregunta: ¿cuál es tu gran decisión? ¿Ser esclavo del pecado o ser siervo de Jesucristo? La fe consiste, amados, en creer y en aplicar lo que tú y yo creemos. Creer la palabra de Dios y ponerla por obra. Esa es precisamente la intención de la fe verdaderamente cristiana. Porque hay veces que la gente te puede decir: es que no eres un hombre de fe. ¿Por qué no haces esos ridículos que muchos hacen? No tienes fe. Dices: es que la Biblia no dice eso. ¿Por qué voy a hacer esas cosas que hacen en otros lados? Eso no tiene nada que ver con la fe. O algunos te dicen: es que tienes que tener fe en esta figurita, y esa figurita te va a dar un trabajo, te va a dar dinero, te va a dar salud. Esa no es fe, amados. O a lo mejor sí es fe, pero es una fe distorsionada. Y la fe distorsionada, ¿qué es lo que va a hacer? Que tus convicciones también estén totalmente torcidas, van a estar totalmente distorsionadas. En vez de que esa fe te lleve a los pies de Cristo, en vez de que esa fe te lleve a un verdadero triunfo divino que Dios quiere para tu vida, no, te va a llevar al pecado, te va a llevar a la herejía, te va a llevar a cualquier lugar menos a donde Cristo quiere que tú estés. Entonces les repito, la verdadera fórmula de la fe cristiana es: yo lo creo. No, perdón, Él lo dice: yo lo creo y yo lo hago. Yo lo aplico todo lo que creo, todo lo que escucho de la palabra lo voy a aplicar. Y esa debe de ser nuestra oración el día de hoy, amados. Que todo lo que hemos aprendido lo podamos poner por obra. Amén. Sí, amén. Vamos a ponernos de pie para orar y terminar esta predicación. Bendito Padre, hoy hemos escuchado tu voz y creo que varios de los que estamos aquí queremos venir delante de ti en arrepentimiento y fe. Porque mucho de lo que acabamos de escuchar el día de hoy ya lo sabíamos, Señor. Sin embargo, hay veces que de la misma manera que lo hacían los fariseos, creemos que sabemos muchas veces más que tú mismo, Dios. Hay veces que creemos que nosotros nos conocemos mucho. Sin embargo, tú nos conoces mejor, Padre. Por eso es que nos hablas esas palabras a través de tu escritura. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos cuando nosotros no hemos sabido ser verdaderos discípulos. Perdónanos, Padre mío, porque al no ser verdaderos discípulos no hemos podido venir a esa libertad que tú nos ofreces. Señor, perdónanos porque no hemos querido permanecer en tu palabra de la manera correcta. Muchas veces preferimos estar viendo la televisión a meternos en tu escritura. Muchas veces preferimos estar escuchando música del mundo que escuchar alabanzas que te glorifican y que te honran, Señor. Muchas veces nuestros deseos, Padre mío, es tener éxito en este mundo para que la gente vea que soy poderoso, cuando que tu palabra nos dice claramente que hagamos tesoros en el cielo, porque esos no se van a corromper. Perdónanos, Señor, y danos la oportunidad de ser verdaderamente tus discípulos. Danos la oportunidad de ser verdaderamente libres, Dios, libres de esa condenación, Padre, en la cual hemos vivido durante tantos años, Padre. Y ayúdanos, que tu Espíritu Santo señoree nuestras vidas. Que tú tomes, Padre eterno, ese lugar que te corresponde solamente a ti en el trono de nuestros corazones, Señor. Y que de hoy en adelante
nosotros nos saturemos del Evangelio. Vivamos constantemente sumergidos en tu palabra. Vivamos constantemente orándote a ti, Padre mío, principalmente que podamos ser más como tú y menos como el mundo, Señor. Te lo rogamos, Padre eterno, en el precioso y poderoso nombre de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Vamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, mi Señor.